Ya tenemos conexión con Facebook. Muy bien. Ahora digo, estamos live. Sí. Está redirigiendo live streaming page. Ahí Ya, estamos. ya estamos. Ya estamos, ok. Peter, hay que poner también a grabar, por favor. Ok. ¿Eso es record nada más? Sí, por favor. ¿O en Facebook hay que darle? No. No, Carlos debe hacerlo, debe un clic a record. Ok. Uy, Pues, hermano, ¿qué me pusieron a hacer? no, entonces grabar ese botón abajo que dice record en la pantalla de Zoom. ¿Lo ves? Al lado de share screen. Si quieres, yo lo pongo a grabar y recordemos que ya estamos al aire en Facebook. Screen. Bueno, this meeting is being grabar, ¿sí? Sí, dele grabar, por favor. Estamos en un momento estamos todos un poco aprendiendo hoy, así que... In this computer or in the cloud? ¿Lo lograste? Hago en this computer or in bueno. the cloud? Clouds, por favor. Perfecto. Ok. Sí podemos arrancar entonces, Carlos y Lina. Perdona la demora a las participantes. Me parece que ya, no sé si hay que esperar más gente o ya arrancaremos de una. Me parece que ya estamos. Se nos van juntando los que faltan, pero sin duda ya estamos la gran mayoría. Y como ya han pasado 4 minutos, entonces, si está bien para todas y todos, bueno, seguimos adelante. Sí. Buenas tardes a todas y todos. Este es un evento muy importante porque vamos a hacer el lanzamiento de un libro que es producto de un trabajo colectivo. Entonces vamos a hablar hoy, a tener la opción de escuchar a todas las personas que participaron, o a bastantes de ellas, de diferentes maneras. Este evento entonces lo hemos construido también colectivamente y su agenda es colectiva. Entonces tenemos, primero yo les cuento un poco cómo está la agenda para que nos puedan seguir. Primero le voy a pedir a Marina que ponga en silencio para que podamos... gracias. Excelente. Entonces les estaba contando que la agenda del día de hoy vamos a empezar con una introducción que nos cuenta de este libro, porque este libro es un proceso. Este libro no es en sí mismo un libro, sino que es todo un proceso que nos ha involucrado a todas y todos y que ha implicado tiempo, disposición y ante todo un interés muy grande por participar en el marco de los escenarios de la Comisión de la Verdad. Entonces vamos a hacer eso, está a cargo de Carlos Cruz, que estuvo en los talleres de escritura. Después de esto, vamos a tener una conversación con Carlos Beristain, el comisionado, que está aquí acompañándonos un poco sobre el rol de la escritura y la importancia. Y posteriormente daremos paso a 2 intervenciones. Una es sobre la autora de las ilustraciones del libro, que son preciosas, Camila, que la tenemos acá, y también nos dará en 2 minutos su presentación sobre las ilustraciones. También tenemos a Héctor, que está por aquí también, y que también nos contará el proceso del libro como tal. De ahí partiremos todos a hacer la lectura de alguno de nuestros poemas o escritos durante 1 minuto. La lista ya está, ustedes saben quién sigue, yo los voy a ir llamando para que puedan, por favor, hacer parte. Nubia, que tiene muchas ganas de participar, manda un video, yo lo voy a poner cuando llegue su turno, para que todas podamos escuchar también su participación y su poema. Finalmente, Anabel nos leerá el prólogo y haremos un cierre que es simbólico, que es la entrega por parte de Carlos, el comisionado, del libro digital.
Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Carlos Cruz, que nos hará una introducción acerca de este proceso. Carlos. Gracias, Lina, y gracias a todos los participantes. Gracias por atender este llamado al lanzamiento del libro digital. En primer lugar, gracias a Carlos Weinstein también por estar presente aquí, quien ha estado comisionado de la Comisión de la Verdad, valga la redundancia, y en el libro y en todo lo que tiene que ver con el libro, que no es un libro convencional o tradicional, o no es el libro que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que es un libro digital en el que se combinan una serie de elementos, textos escritos, poemas, narrativa, prosa, pero también hay videos, pero también hay otro tipo de fotografías, ilustraciones, etcétera, que hemos juntado aquí para expresar, para dar la imagen del exilio, digámoslo así. Diría que en el centro de todo esto están las víctimas del conflicto colombiano. Y no solamente las víctimas, sino en el centro de todo eso están las víctimas que han sido revictimizadas en el mismo momento en que fueron obligados o forzados a salir del país. Y quiero aquí, con algunas excepciones, muchos de los participantes, con todas, algunos participantes, Carlos. o víctimas directas. Discúlpame, ¿me escuchas? Eso. No, te escuchamos mal. ¿Podrías apagar el video? Perdona a todos, pero vamos a tratar de mejorar la señal de Carlos. Carlos. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Espérame, me voy a otro lado porque parece que aquí la cosa está muy dura. Te esperamos, por supuesto. Es que no queremos perder tu intervención, que se está escuchando mal. ¿Carlos? Hagamos un pequeño cambio para no distraernos la atención. Entonces, vamos a alterar un poco el programa simplemente para facilitar mientras Carlos busca un mejor momento, porque es muy importante que escuchemos el proceso de este libro, que como les contaba, es como las raíces de lo que finalmente resultó. Entonces vamos a dar paso, gracias Carlos, el comisionado, por acompañarnos. Y la primera pregunta, o la pregunta que queríamos iniciar contigo era sobre el rol de la escritura. Tú que has acompañado muchos procesos de escritura de personas, de víctimas, de sobrevivientes, quisiéramos escuchar un poco sobre tu perspectiva alrededor del tema. Gracias, Lina. Bueno, un placer y una emoción pues estar con ustedes y ver ese proceso en el que ustedes han estado en este tiempo y el resultado también de ese proceso, ¿no? Que es ese libro, ¿no?
Estoy introduciendo un poco Carlos Cruz mientras tu señal mejora. Y bueno, gracias a todos ustedes por ese proceso que es muy bello, ¿no? Emociona ver cómo ustedes han podido construir, ¿no?, un proceso colectivo. El exilio es una historia de desprecio, ¿no?, de desprecio por la vida, de esa revictimización de la que antes hablaba Carlos al inicio. Y esto es un esfuerzo de ustedes mismos, ¿no?, por reconstruirse y por poder poner voz, ¿no?, por poder poner un relato, una narrativa a algo que muchas veces es un desgarro, que son recuerdos que cada uno tiene en su corazón, ¿no? Y que en lo poco que he podido ver del trabajo del libro que ustedes, pues es una recogida de muchas de esas experiencias pues muy significativas, ¿no? Escribir, yo siempre digo que es como el malo de las películas, ¿no? El malo de las películas, ¿no?, cuando le detienen al malo es porque ha ido a las películas gringas, ¿no?, con las películas policíacas. El malo va a borrar las huellas del crimen, ¿no?, para que no se sepa que es de él, ¿no?, quién ha sido, ¿no? Y yo creo que escribir es una forma de volver al lugar del crimen de muchas maneras, pero no para borrar las huellas, ¿no?, sino para asimilar las huellas, ¿no?, para asimilar la historia, ¿no? Y eso me parece que es una perspectiva importante de cómo nos permitimos un espacio también de libertad para que cada quien pueda expresar, ¿no?, de lo que le parece importante, sin que eso esté sometido a una pregunta, ¿no?, o a un testimonio en directo, ¿no?, sino que sea también algo que la persona quiere contar, quiere transmitir, porque escribir también, un escriba es para sí mismo, ¿no?, para poder expresar cosas que no han encontrado las palabras, pero también escribimos para comunicar las experiencias a otros, ¿no?, para que sean parte de ese puente entre historias a veces tan fragmentadas, ¿no? Ustedes han hecho un ejercicio colectivo, que es otra manera de escribir también, ¿no?, que no es solamente que cada quien escribe aisladamente, sino que hay también un espacio conjunto de experiencias que permite poder hablar de las cosas, muchas veces para las que nunca hubo tiempo, ¿no? Porque cuando uno habla del testimonio o habla de las historias vividas o las historias que quiere traer al presente, a veces nunca ha habido tiempo de hacerlo, ¿no? En el exilio, pues es la experiencia de ustedes, ¿no?, y la experiencia que hemos aprendido, digamos, también escuchándolas a ustedes, ha tenido que dejar atrás todo, ¿no?, a veces en medio de mucho dolor, sin tiempo para asimilar las cosas, ¿no?, sin tiempo para traerlas a un presente de reconstrucción, porque le ha tocado buscar trabajo, le ha tocado buscar un estatus, le ha tocado buscar recursos económicos, escuela para los hijos, ¿no?, qué hacer con la vida, ¿no?, cómo reconstruirse en medio de unas condiciones a veces muy duras, ¿no?, difíciles, ¿no? Y creo que el ejercicio de escritura es una manera de crear un ambiente colectivo también, ¿no?, de reconstrucción, ¿no? Hace tiempo, cuando estaba trabajando un poco en Guatemala con las mujeres mayas, ¿no?, víctimas de violencia sexual, teníamos un debate, ¿no?, sobre cómo íbamos a atender a esas mujeres, ¿no?, mujeres indígenas víctimas de violencia sexual. Y hubo una antropóloga que nos dijo, una antropóloga maya, que estábamos en el diálogo, nos dijo, es que ustedes, los occidentales, ¿no?, es decir, llegan a un lugar y le ponen a la gente a hablar, ¿no?, y eso no es así, ¿no? Y yo le pregunté, y bueno, ¿cómo es entonces, no? Y me dijo, mira, antes de hablar hay que crear un contexto positivo, ¿no?, para que la gente tal vez se anime a contar en función de ese contexto que sea favorecedor de la comunicación, que tenga sentido para la gente, ¿no? Y le pregunté, ¿y cuál es el contexto favorecedor para tomar los testimonios de mujeres víctimas de violencia sexual en Guatemala, en el contexto de ese trabajo después de la Comisión de la Verdad? Me dijo, mira, el contexto es el temazcal, ¿no? El temazcal es la sauna tradicional maya, ¿no? Es el lugar del cuidado del cuerpo-alma, en el que las mujeres pueden compartir sus experiencias en un marco tradicional, en un marco de sentido para ellas, de confianza para ellas, ¿no? Ustedes van a contar ahora su historia, su proceso, etcétera, ¿no? Pero me parece que el proceso que ustedes han hecho es una especie de temazcal, ¿no? Es decir, es un contexto que permite poder hablar, ¿no?, en un diálogo de respeto, en un diálogo de experiencias distintas de cada quien, ¿no?
que las trae al presente porque forma parte de su identidad, ¿no? El exilio es un no lugar en el mundo, es una ruptura de esos vínculos, ¿no? Y el poder escribir es una forma de reconstruir parte de esos vínculos, ¿no? Poder reconstruir esa identidad a veces en medio, entre mundos, ¿no? Entre el mundo de Colombia y el mundo de esa otra Colombia fuera de Colombia. Y me parece que el ejercicio de ustedes, además de lo que haya sido significativo en lo personal, ¿no? Como formas de expresión, como formas de trabajo también simbólico sobre puntos clave, ¿no? Para esa reconstrucción, también tiene un valor muy importante para contarse con los demás, ¿no? Y también para transmitirlo a Colombia, ¿no? Creo que es lo que ustedes han hecho es un ejercicio bien bonito, ¿no? Bien emocionante de poder contar esas experiencias también para la gente de Colombia. Y bueno, no sé, esas son como algunas reflexiones iniciales para poder escucharles, que es lo fundamental, ¿no? Y tal vez después poder tener como un diálogo pues centrado también en las cosas que para ustedes han sido significativas, y me encanta pues verles a todas, ¿no? A todos en este tiempo, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. Excelente. Una muy buena introducción para escucharnos, y ya volveremos con Carlos, el comisionado, a discutir, a hablar un poco más, sin duda. Entonces, ahora sí, retomamos, Carlos Cruz, si está bien para ti. Discúlpeme, por favor, la interrupción. Hoy he estado en varias reuniones y no me había fallado hasta ahora, desafortunadamente. Pero bueno, trataremos de que aquí no haya ninguna interrupción. Bueno, quería retomar, voy a ser muy breve, voy a redondear la idea de lo que estaba planteando, y es el proceso de creación, el proceso de escritura, el proceso de pensar, el proceso de reunirnos y colectivamente repensar y tener en cuenta la memoria, el pasado, las tierras, todo lo que dejamos atrás, las familias, el territorio, el presente que nos demanda tantos esfuerzos y tantos retos, y el futuro. Todas esas cosas, que es lo que hablaba Carlos ya, se recrean en este trabajo. Cada una de las cosas cotidianas, algún talento que se tiene, algunas inclinaciones sociales, políticas, culturales, económicas, algunos, digamos, reafirmaciones en la capacidad individual y colectiva, también se expresan. Pero hay una cosa que es básica y es fundamental. Es, en general, la soledad, el olvido, el abandono, la nostalgia, y todos esos términos y sinónimos de tristeza y de desarraigo, porque así como hay personas que logran vencer y logran superar todo esto, todo lo que significa el exilio, todas las implicaciones del exilio, hay personas que no lo logran, y por el contrario terminan hundiéndose más en una situación, en un país en el que no es de ellos, en una cultura que no es de ella, y lo decía por ahí en algunos escritos, cuando uno tiene que volver a caminar y tiene que volver a aprender a hablar y tiene que volver a acostumbrarse a un nuevo mundo y a unas nuevas circunstancias. Es eso en general, lo que hemos hecho. Y de ahí ha salido lo que ha salido, de ahí salió esa riqueza, esa diversidad de ideas. Como decíamos también en la introducción, no se trata aquí de plasmar sobre el papel una gran literatura, sino las ideas y los pensamientos y lo que vivimos y las memorias, quizás para no olvidar y quizás para enfrentarnos a lo que no, a ese futuro desconocido que tenemos. Yo dejaría por ahí. Muchas gracias, Lina, y ya volveremos más adelante. Muchas gracias, Carlos. Antes de seguir adelante, yo quiero agradecer especialmente a Carlos Cruz,
que acaba de hablar, y a Sandra Dixon, que afortunadamente nos acompaña a pesar de que está enferma todavía, por este esfuerzo, porque es mucho trabajo detrás. Lo que Carlos dice un poco en forma poética, tiene detrás un montón de trabajo, de preparación, de horas. Ellos hicieron a través de los talleres de escritura toda una presentación de cómo mejorar la escritura para los que no habíamos escrito, digamos, poesía y digamos, para quienes todavía teníamos como temores de escribir sobre narrativa, incluso en narrativa, en prosa, su acompañamiento fue vital. Y creo que han hecho un trabajo excelente y creo que todas y todos nos sentimos muy bien recibidos y pudimos hablar de nuestros temores escribiendo y como tener la oportunidad de aprender de ellos y de tener esta riqueza. Entonces, desde aquí un aplauso y unas gracias por tanto esfuerzo y tanto trabajo. Gracias a ustedes. Ahora, entonces, le doy la palabra a Camila Espina Gaitán, que nos va a hablar durante 2 minutos de las ilustraciones del libro. Camila. Hola. Bueno, yo creo que para mí como artista plástica es muy importante poder acompañar estos procesos y lo digo como una compañía, como de verdad poder tomar estos relatos, estos poemas y traducirlos en una imagen, ¿no? Como traducir esa memoria, traducir ese dolor, la añoranza y partir en diferentes temas que nos lleva el libro. En lo personal, yo como migrante extraño también muchas cosas y creo que el proceso creativo fue súper fácil porque uno extraña tanto cosas tan simples como la palma, los árboles, la vegetación, que me fue fácil encontrar esas imágenes. Entonces yo arrancaba a leer y de una tenía ya una mezcla de objetos combinados de, de las traducciones visuales de esos textos. Entonces, pues para mí es muy importante poder acompañar este libro como colombiana y como alguien joven que busca un, como un, sí, una huella de la historia y como en esa búsqueda también de un futuro mejor. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes y que tomen mis oficios, mi hacer, mi creatividad para lo que ustedes necesiten en este proyecto y en el futuro, creo yo. Muchísimas gracias. Creo que nos encanta a todos, sin duda. Son absolutamente preciosos. Muchas gracias por tu aporte. De verdad que ha sido y seguirá siendo muy valioso. Gracias, Camila. También ahora le doy la palabra a Héctor Vela, que nos ayudó con este libro. Entonces, si nos quieres contar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias al equipo editorial por invitarme a comentar esta experiencia de creación artística y política. Mi papel en este caso consistió en darle forma a ese cúmulo de emociones que los autores y autoras muy bien supieron convertir en textos. Al principio como que no se veía muy bien la forma no era muy claro por dónde empezar, así que mi misión básicamente consistió en tratar de interpretar el sentir de los protagonistas víctimas de este flagelo, tarea de la cual no logré salir ileso debido a las dolorosas narraciones y poesías que componen el resultado final. Sin embargo, poco a poco el equipo editorial fue encontrando el camino y yo simplemente lo que hice fue seguir esta guía, intentando aportar desde una dimensión estética y funcional. Así que, pues, por cualquier vía, doy gracias por haber tenido la oportunidad y sobre todo el honor de trabajar en este proyecto tan bonito. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Héctor, por tus palabras, sin duda. Entonces, siguiendo con nuestro programa, vamos a escucharnos. Vamos a empezar con ustedes, como saben, y para quienes nos están escuchando más allá de esta sala de Zoom, este libro tiene 4 capítulos y tiene 4 capítulos que tienen como total sentido. Nuestro primer capítulo se llama Raíces. El segundo capítulo se llama La horrible noche. El tercero se llama Añoranzas y el cuarto Resistencia. Y vamos a ir a través de este camino porque es un camino, digamos, a partir de los capítulos vamos a ir reconociendo en qué etapa y en qué momento estamos del entendimiento de lo que ha sido el exilio. Entonces, nuestro primer capítulo, el capítulo 1 de Raíces, empieza con nuestra autora Amparo Restrepo Vélez, a quien le doy la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Un abrazo desde Belfast. Mi poesía se llama Nuestra niñez. Nuestra niñez fue linda y bulliciosa. Nuestras travesuras no escatimaban fronteras. Subíamos y bajábamos la montaña, atravesando felices cañaduzales y cafeteras. Fuimos 14 hijos y nuestro comedor más grande que la mesa de la última cena. La cocina no era pequeña, ni las ollas ni el fogón, y ni hablar de la alacena. Los domingos nuestro padre bultos de víveres y carne en 2 bestias traía, sin contar los aguacates, yucas, maíz y frijoles que la finca producía. El trabajo era compartido, porque en la finca todos teníamos que ayudar. Alargábamos el tiempo para brincar, montar a caballo y hacer oficios sin revirar. Nuestra niñez fue hermosa. No obstante, como todos, tuvimos obstáculos y bemoles, pero subsanábamos las penas subiéndonos a un morro a contemplar los arreboles. Bajo el cielo azul profundo, nuestros sentidos se alimentaron del colorido de la naturaleza. Tuvimos el tiempo y la curiosidad y el privilegio de contemplar tanta belleza. Las abigarradas mariposas libres se apareaban, alzando su raudo vuelo. Daban vueltas a la redonda, desplegando su belleza e intentando trepar al cielo. Amparo Restrepo Vélez, Londres, 15 de abril del 2021. Mil gracias. De verdad, un placer poder escucharte. Nuestro siguiente autor es Óscar Gómez. Hola a todos y a todas, porque aquí hay muchos amigos y muchas amigas que se han hecho en el tiempo. El poema que voy a leer es Vengo. Yo vengo de las profundidades de la tierra, vengo de todas las cosas, vengo de donde se escuchan los latidos telúricos de la roca rodando en el fuego y alcanzando el cielo. Mi vista fue un volcán, Urcunina. Vengo de las palabras que son contacto y trato, las leyendas. Mi casa fue refugio de caminantes, donde el desconocido tiene abrigo y comida en las noches infinitas. Vengo de los sueños de mis antepasados, bajo estatuas de impios conquistadores. Mi sangre llama por espíritus de la tierra. Vengo de los dolores y palabras calladas, de esclavas y madre selva. Vengo de los cabellos de mi madre enredando flores. Mi cuerpo es mestizo. Vengo de tus palabras, de tus silencios, historia. Vengo de nuestras promesas y sueños futuros, fe. Mi esperanza es la chispa de nuestra hospitalidad y amor, el tuyo, el nuestro, del extranjero, porque toda promesa es generosa y derrama compañía. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Aplausos. Nuestra tercera, no sé si Elma Ospina está aquí. No sé si es que yo no la veo. No sé, quizás no. Entonces, bueno, si después aparece, le volveremos con Elma, aunque sea del capítulo 1 de Raíces. Nuestro capítulo 2, La horrible noche,
nos lleva a hablar sobre la violencia, nos lleva a hablar sobre las escenas más dolorosas del exilio, de la violencia en Colombia y el consecuente exilio. Para esto vamos a invitar entonces a Betty Puerto. Betty, como yo voy a compartir una foto, entonces dame un segundo antes de empezar, por favor. Claro que sí. Gracias. Infinitas gracias por invitarme a participar y un abrazo muy grande de Barcelona. Muchas gracias, Betty. Vale. Dame, por favor, un segundo. Espero que la puedan ver. ¿Sí? ¿Me haces sí, Betty? Sí. Sí. No, Lina, todavía está. No, ¿Se ve? todavía no. No está. No está. Pero bueno, tampoco, si esto va a ocasionar una dificultad, no te preocupes. Voy a intentarlo un segundo más. Un momento, por favor. Sí. Ya regreso a ver si es que... Sí, es que quería mostrarlo porque esto es como el temazcal que decía Carlos, ¿no? Es decir, tuve que prepararme primero dibujando para luego escribir lo que iba a leer. Entonces sí que... ¿Se ve? Exacto, se ve. Ahora se ve. Primero haré una pequeña intervención sobre la urgencia de nombrar el incilio, la urgencia de nombrar el incilio. Lo que no se nombra no existe y a su vez lo que se nombra construye y da cuerpo a esa realidad no nombrada. Cuando se nombra el incilio, queda un vacío en la palabra, pero a su vez abre la comprensión del fenómeno. El incilio se refiere al vacío irreparable que viven los familiares de personas sometidas al exilio, pero que se quedaron en el país expulsor. La persona exiliada vive el incilio en su propio país, donde eso propio le es ajeno, donde eso propio es territorio peligroso. Ahora comparto el poema Pájaros, Cuervos, Buitres, del texto Exiliópolis y el vuelo del colibrí. Como una tormenta que nunca acaba, vuelan a ras de la tierra por las llanuras del Meta, por el Pacífico, por Arauca, el Putumayo y el Carire. Se les ha sentido en lo alto de las montañas del Cauca, se camuflan en los ríos, en las selvas del Putumayo o del verde Catatumbo. Están ahí, acechando. ¿Quién? ¿Quiénes? Águilas negras, pájaros azules, cuervos verde olivo, buitres con camuflado. Vuelan por todas partes y atacan con sus garras depredadoras, pero nadie los ve, nada los detiene. Vienen por ti, vienen por mí, vienen por todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Es siempre muy emocionante escucharte. Gracias por compartir con nosotras y nosotros. Le doy paso entonces a Bárbara López. Lina, Bárbara no está, pero No yo está. tengo el poema de ella grabado en voz. Si quiere lo comparto. Por favor. Listo. Un segundo, ya estoy compartiendo. Para hablar de ella. Sus vidas condenadas al sufrimiento. Perdón, ya. Por la paz y para hablar de ella. Sus vidas condenadas al sufrimiento. Negociaciones al día, convenios firmados, lo inaceptable por el bien común aceptado. Aún así, la muerte agazapada, escondida en las sombras de la inconsciencia, su certero golpe atina. Líderes sociales, valientes que no huyeron, sus palabras calando la piedra. Sus ojos forzosamente cerrados antes de ver los frutos de su siembra. Repica el campanario, invocación al rezo. Lágrimas de impotencia emergen, la sangre tapiza los campos, la esperanza se tambalea. Aún no cesó la horrible noche. Sus cuerpos en el sepulcro, sus anhelos en el pueblo. Como semilla que crece en suelo fértil, el bien se empeña en germinar. Las verdades
se hacen fastidiosas y se entorpecen las palabras. En este mundo de contradicciones, de ambición, de impunidad, hay palabras que no se dicen, hay cosas que conviene callar, pero la voz no se intimida y bien alto vuelve a hablar, en otra esquina, en otro lugar. No olvidamos a las víctimas, a los sobrevivientes, a los que se quedaron, a los que sin querer se marcharon, porque de todos se hace un país. La paz, el amor, la tolerancia se sienten amenazadas cada que una vida se pierde, cada vez que se tiñe de rojo el sendero que cruzamos. La libertad, tan unida a la esperanza, se ensombrece con la violencia desenfrenada y volvemos a caminar el camino incierto. Honro a las almas penosamente asesinadas. Me duelen todas las desapariciones y las víctimas de casos más recientes y aquellos seres de luz que añoraban respirar la paz supuestamente alcanzada y que hoy son estadísticas que se archivan y que ninguno hace nada. Muchas gracias, Sandra, por compartir el poema de Bárbara y también por respetar el tiempo. Muy, muy agradecido. Gracias. Vamos a darle la palabra a Mario Marín. ¿Tienes un poema para compartir? Sí, gracias. Perdón que llegué tan tarde al encuentro. Sí, tengo un poema que escribí en el año 93 y esto fue poco después de una masacre que ocurrió en la zona donde estaba Francisco de Ruz y en Magdalena Media, me acuerdo de esto. Where do I come from? ¿Que de dónde vengo yo? Yo del país de las tinieblas vengo. Del país de los muertos vengo yo. Del país de los muertos más buenos y hermosos del mundo. Del país de los magos y los vivos del rebusque. Del país de los teguas, de los improvisadores, de los soñadores de chances y de loterías. Del país del mañana vengo yo. Vengo del país de los jueces sin rostro y de los delincuentes con nombres y títulos. Vengo del país de las guerras y los armisticios, del país de los volcanes, de los sismos y los cataclismos, del país de las viudas y huérfanos, del país de los más tiernos asesinos. Vengo del país de los caciques y los demagogos, de los reinados y las ferias, de los cochices y los pambelés, del país de los rambos vengo yo. Vengo del país del miedo, del barrio de las víctimas, de la esquina de los velorios, de la cuadra de las desgracias, del quejido de los muertos vengo yo. De un país nebulosamente transparente vengo yo. Octubre de 1993. Gracias. Muchas gracias, Mario. Aplausos también. Vamos a pasar a nuestro capítulo 3, que se llama Añoranzas y va justamente asociado a las sensaciones de nostalgia, de todo lo que recordamos de nuestra tierra y que dejamos atrás. Y para empezar, vamos a escuchar a Nubia Torres, que nos ha mandado su poema. Entonces, me permiten un segundo, les comparto. Por favor, ¿lo ven ahí? Muy bien. Hola a todos, mi nombre es Nubia Torres Victoria y voy a leer rápidamente lo que me salió del alma. Dice, volver. No sé si fue lindo volver. ¿Volver para qué? Como dice un tango. Para sentirte extranjero en tu propia tierra. Para corroborar que nada es igual y que nada ha cambiado. O quizás sí para peor. Para no encontrar los amigos sino sus tumbas. Para darte cuenta que el mundo al que perteneciste ya no perteneces. La casa ya no es la casa. El palo de mango fue podado. La escuela se cae a pedazos. La ciudad tiene otro color.
Ahora el aire fresco del atardecer es más cálido y hasta el agua te sabe distinto. ¿Volver para qué? Ya lo dice un tango. Para liberar la nostalgia acariciada por años. Para sentir el paso despiadado del tiempo y los estragos del olvido en los rostros y en la piel. O quizás para darte cuenta que fue un acierto haberte ido. No, no fue lindo volver. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Anubia, cuando nos veas. Ahora vamos a darle paso a un relato de Marta Inestrosa, que tenemos la fortuna de tener a Bianca, que nos lo va a leer. Bianca. Estás con el silencio. Unmute, ¿ya? Perfecto. Ok, yo voy a leer este escrito de Marta Inestrosa en memoria a una tía que se llama Elvia. Soy la tía, así me dicen todos en este pueblo. Me dijeron que yo estoy en la lista, dizque por colaborar con la guerrilla, pero no es verdad, soy voz de mi comunidad. Recuerdo la algarabía de la noche anterior, 7 de julio de 1996. Le había dicho a Tere, vete tranquila que yo me voy mañana. Como a las 4:30, 5 de la mañana, de repente, ¡plum!, cayó al piso como una explosión la armadura de hierro. ¿Quién es Elvia Cuello? ¿Qué quieren? Pregunté. ¿Por qué me van a matar? ¿Por qué me pegan? Me arrastra una multitud de hombres, 35 o 40 armados. Camine para el puente. Mi mirada recorrió los rostros de mi gente y las mejillas de mi hija donde puse el beso de despedida. El hombre hambriento de sangre me empujó hacia adelante. Caminé 100 metros, seguido por otros hombres sedientos de mi sangre, y pude conocer el dolor que sale del cuerpo familiarizado con la muerte. La bala del fusil me encontró de rodillas, orando, cerré mis ojos y dejé este mundo. Desperté en un mundo diferente, donde existe justicia. Estoy muy feliz al lado de mi hija. Felicidad de la que ustedes, asesinos, nunca podrán disfrutar, ni aquí, ni allá, ni ayer, ni hoy, ni nunca. ¿Eso era? Muchas gracias. Aplausos para Marta, donde estés. Ojalá nos puedas ver también. Muchas gracias, Bianca, por representarla también. Y vamos entonces. Muchas gracias. Sandra, tienes la palabra. Bueno, mi poema se llama Nostalgias. Son 3 décimas. Partí con destino incierto, en 1000 sombras sumergida. Ya no había otra salida, ave sin rumbo y sin puerto. Mariposa en el desierto, de nostalgia sobrevivo. En la piel llevo cautivo el olor de mis montañas, y en estas tierras extrañas yo me revelo al olvido. Me recorre un Amazonas de añoranzas y amarguras. Muero en las noches oscuras, sin estrellas juguetonas. Recogiendo mis boronas, al exilio me resisto. Con ocobos mi alma visto, como lo hace mi ciudad, y en la menor brevedad vuelvo a sentir que yo existo. Quiero de cañocristales la paleta de colores, para pintar los dolores que me agobian a raudales. Un rosario de corales me servirá de muralla. Ahora que mi arpa calla en tierra fría y lejana, me aferraré yo a mi ruana y ganaré la batalla. Gracias. Gracias, profesora del taller. Muchas gracias por compartir con todas y todos. Muy lindo. Luz Helena Caicedo, ¿te tenemos por acá? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Disfruté muchísimo el trabajo que nos regalaron. Y aquí va, mi intervención se llama Migración. He emigrado 3 veces, ninguna de ellas por voluntad propia. Las primeras 2 veces era aún niña, la tercera ya una adolescente. Todas las partidas fueron difíciles, primero porque no quería irme, después porque no quería regresarme, pues cuando ya la normalidad impuesta se hacía costumbre, la incertidumbre llamaba de nuevo a la puerta y era necesario, una vez más, emprender un viaje y cambiar de ruta. ¿Cuántas lágrimas?
cuánta tristeza, cuántos procesos de cambio y aculturación donde la resignación era la única certeza. Pasaron muchos años para encontrarme a mí misma. La música y el baile se convirtieron en refugios. Allí encontré un alivio, un propósito, un punto de referencia y un sentido de pertenencia. Londres la considero ya mi casa, aunque de cuando en vez la patria se hace sentir y me llama. Muchas gracias, muy lindo también. Aplausos. Gracias. Gracias. Vamos a darle lugar al capítulo 4 de este camino que se llama Resistencia. Y aquí los poemas y la prosa va justamente a esos sentimientos de resiliencia, a esos sentimientos de aquí continuamos, aquí seguimos conectadas y conectados con la tierrita y nada, ni el espacio ni el tiempo nos separa. Y para escuchar sobre esto vamos a darle primero paso a Nelly, que nos va a leer un poco. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los profesores por el taller. Aprendimos muchísimo. Y este poema no está completo. Bueno, lo verán en el libro por el tiempo. Este poema lo inspiré en un viaje que hice a Colombia y que todo el mundo decía que me veía muy diferente. Entonces dice el poema. Has regresado, mujer. ¿Qué? ¿Quién y por qué te han cambiado, mujer? ¿Que no te reconoces? ¿Dónde está tu cabello negro y brillante como una noche estrellada? ¿Qué hicieron de tu piel bronceada por el sol que hoy luce transparente? Pienso que estás aquí, pero que estás ausente, que todo en ti ha cambiado, porque ya no contemplas las montañas y el río cristalino. Habla, mujer, sin prisa y sin miedos. Habla, no te atormentes, que algún día volverás a tus raíces, a la verde y vasta tierra de los Andes. Lo olvidado hará nido en tu memoria como si nunca hubieses marchado. Volverás a la magia de tu cielo, volverás a todas las mujeres, a todas las aves, a todos los adjetivos de nuestra linda tierra. Muchas gracias, aplausos. Vamos a darle la palabra a Elizabeth Santander. Buenas noches y buenos días. Bueno, voy a leer mi escrito pensamiento porque no me considero poeta todavía, pero bueno, intento. Esto lo escribí en un momento en que la Comisión de la Verdad hacía el reconocimiento de las víctimas, entonces recordé a aquellos compañeros que no han querido ser nombrados ni han querido como aparecer, entonces lo escribí en honor a ellos. Sentí que debía nombrarlos y que no se quedaría por fuera, por su lucha, por su resistencia y por ser los sobrevivientes del horror de la guerra criminal de un Estado que nos sacó, creyendo que nos callarían. Imposible dejar de nombrar las flores que cortaron en días silenciosos y en noches oscuras, tirándolas en otras praderas para que murieran fuera de su tierra fértil. Olvidaron que ellas servirían de abono y renacerían despertando en un nuevo amanecer, dispuestas a seguir siendo símbolos de amor, paz y justicia. Crecieron de nuevo mirando al sol, desde la distancia, con la esperanza de un mañana mejor. Ellas no quieren ser nombradas, simplemente no quieren aparecer. Pareciera que detrás del silencio no hay nada, pero hay todo. Hay un gran misterio de la nada, hay un universo gigante de emociones. No quieren ser nombrados, pero hoy los quiero nombrar, con el respeto de los incansables, con el inicio de sus nombres unido a las emociones reprimidas por el silencio del pasado. Acá están los que no quieren ser nombrados, pero que lo han dado todo. Nostalgia, angustia, miedo, sombras, desconfianza, ausencia, persistencia, resistencia, rebeldía. Perdón que no me funciona esto.
pasado, presente, futuro, luz, esperanza, paz. Compañeros y compañeros del silencio, presentes, presentes en esta voz que grita, queremos paz. Gracias. Muchos aplausos, como siempre, tú tan inspirada, aunque no te creas poeta. Gracias siempre por acompañarnos con tus palabras y tus emociones y pensamientos que nos han llenado a todas y a todos siempre en muchas ocasiones. Le voy a dar la palabra a Camila Marín. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, espero que todos estén bien. Estoy muy feliz de ver varias caras acá, que a pesar de la pandemia que no nos hemos visto, pues les mando muchos saludos. Y aquí tengo una poesía pequeñita que hice hace un tiempo, entonces se las leo. Se llama Ancestras. Mis ancestras son mujeres sabias que trabajan la tierra, que conocen las plantas sanadoras de la cordillera. Son mujeres que han vivido destierros y guerras y han enterrado a sus muertos huyendo de balaceras. Son mujeres que han guardado silencio por temor, pero han podido sanar sus dolores con amor, con sus manos sembrando semillas y de su frente brotando sudor. Mis ancestras son mujeres que no han buscado venganzas, siempre inculcando paz en sus crianzas, y han reconstruido sus historias, tejiendo memorias, y de ese linaje soy yo. Gracias. Muchas gracias, Camila. Creo que podemos escuchar los aplausos aunque estemos todos en silencio. Voy a darle la palabra a alguien que hace poesía con dibujos de una manera muy, muy especial. Por favor, Andrés Pérez. Estás en silencio. Muchas gracias para todas y para todos en este evento muy abrazador. Me toca inmensamente. Quiero compartir con ustedes 2 o 3 líneas de mi poema dibujo escrito. Les quiero leer unas líneas de mi primer exilio en la década de los 80 como migrante a Caracas, Venezuela. Entonces dice así. En cierta forma, mis dibujos escritos expresan la ternura y el sufrimiento prolongado de los humanos de bajos fondos. Ensayo expresar el sufrimiento humano que padecen los más pobres del mundo. Son mis dibujos escritos la posibilidad de sacudir los caminos de la conciencia de un mundo con hombres injustos, expresando la humildad del desvalido de los pueblos sin futuro de América Latina. Quiero abrir los ojos al mundo para que miren esta generación sufriente. Quiero expresar una viva y auténtica esperanza y un avenir para los más pobres del mundo. Para articular simétricamente mi pensamiento dibujo escrito, no he recurrido por los momentos a la escuela del arte, tan solo he vivido el drama de la violencia extrema. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos el poema de Elma. Ella realmente está tratando de llegar, pero creo que no llegó. Me preguntaba si Sandra, ¿te animas a leerlo, por favor? Gracias. Sí, claro, con gusto. Muchas gracias. Bueno, El calcetín rojo. Estábamos organizando una obra de teatro para el grupo al que pertenezco y debía ir vestida según el personaje que representaría en ella, pero no había podido salir de casa por estar buscando un calcetín rojo del par que forma parte de mi vestuario, con el que debo salir y llegar lista para presentarme. Y todos en casa revolucionados ayudándome a encontrarlo. Mi madre dice que lo vio cuando lo saqué de la lavadora. Mis 2 hermanas menores, a cada una les encomendé buscar en todos los cajoneros y a cada una en su cuarto y yo en el mío. La casa tenía 7 habitaciones, pero las demás estaban cerradas. Estando en esas circunstancias,
La vecina de al lado nos había encomendado a su hijo, Danielito, quien tenía 4 o 5 añitos, por unas 2 o 3 horas. Y nos habíamos olvidado de él porque estábamos con el lío del calcetín. Mi madre decía que vio cuando lo saqué de la lavadora y mis hermanas que lo vieron colgados acabándose de secar en el patio. Todas en conjunto buscamos en todos los sitios donde primeramente se hubiera guardado, ni por equivocación en ninguno de los anaqueles de aquella y menos en el mío, que fue el primero en encontrarlo. Siendo esa la búsqueda infructuosa, recurrimos a sacudir los tarros de botar papeles debajo de las camas, dentro de algún zapato, y nada. Después de una hora, de pronto, nos acordamos todas de Danielito, que tampoco sabía dónde estaba, y nos colocamos a la tarea de buscarlo y lo encontramos en la parte trasera de la casa jugando con el calcetín, y horror, en las condiciones que lo tenía, lleno de tierra y piedras. Bueno, por fin lo encontramos, una buena sacudida y listo. Logré salir en compañía de mis hermanas, quienes disfrutaron de la presentación. Después nos dimos cuenta que la madre de Danielito le había hecho varias marionetas o títeres con las medias de su papá para entretenerlo y jugar con él. Ese es el relato de Elma para la primera parte. Muchas gracias. Ya recordamos la ternura de sus escritos. Muchas gracias, Elma. Seguro cuando veas esta transmisión, muchas gracias por tu escrito y siempre tu participación. Tengo que decirles que en la presentación de Facebook nos han dejado lindos comentarios sobre este evento. Para cerrar esta parte, entonces le doy la palabra a Anabel para que nos hable para que nos lea el prólogo. Anabel. Yo también. Estás en silencio. Anabel, si me escuchas, ¿estás en silencio? No escucha, Anabel. Anabel, prende el micrófono, por favor. Es que no me dejaba, la manito no oprimía. Okay. Ya, bueno. Este libro debería llevar la etiqueta frágil. Porta textos de personas forzadas a huir de Colombia para salvar sus vidas. Hay muchos colombianos en el exilio, refugiados o no. Quienes pidieron asilo solían enseñar, ejercer el derecho, acompañar cambios comunitarios, labrar la tierra, hacer política, proteger la naturaleza, ser periodistas o investigadoras. Muchos sufrieron antes el desplazamiento forzado, producto de un cruel acoso. En semanas o días dejaron atrás hogares, parientes, empleos y bienes. Dejaron atrás amistades, sus 3 vacas o el perro, sus plantas y sus sueños. Quienes vivimos en el exilio, forzado o escogido como el mío, renunciamos a los proyectos de vida o interrumpimos los de nuestros hijos porque nacimos en un país cuya impunidad nos expulsa. La incertidumbre, la añoranza y la renuncia han sido el precio de la libertad. Lo pagaríamos las veces que hiciera falta, intuyo, porque la libertad no existe sin paz. Salimos de Colombia para vivir la paz y vérsela vivir a los nuestros. Este año, la Comisión de la Verdad nos hizo sentir que seguíamos siendo colombianas y que podíamos volcar nuestras historias, faltas de voz, para sanarlas. Hablar con la comisión fue conmovedor, desgarrador. Por un instante, las 2 mitades que ahora son nuestras vidas se juntaban. Los autores confluyeron en talleres apoyados por la comisión. Estas son palabras maduradas bajo el sol interior de las vidas. Susurran, balbucean o resuenan donde éramos silencio. Son voces de dolor o desde la vida plena. Voces de gratitud, gratitud inmensa a la Jurisdicción Especial por la Paz, JEP, y a la Comisión de la Verdad de Colombia, extendida por ahora hasta el 27 de julio 2022. Y espero que todo el tiempo que haga falta. Muchas gracias. Unos abrazos y muchos abrazos a todos. Muchas gracias, Anabel, por tu prólogo. Realmente esto sí nos pone en un tema muy importante para todos, escuchar tus palabras y la emoción que le has puesto.
Bueno, vamos a cerrar esta parte regresándole la palabra a Carlos Beristain, un poco para que nos junte su perspectiva después de esto y después de la lectura, y también para nuestra entrega formal. Y seguimos la conversación, preguntas, comentarios, que sea, lo seguimos. Bueno, gracias Lina, gracias a todas y a todos. La verdad es que es emocionante escucharlas. Tengo un amigo que ha trabajado muchos años en las cárceles, ¿no? con presos sociales aquí en el País Vasco, ¿no? Y él dice que la cárcel es el lugar con más presos por metro cuadrado del mundo, ¿no? Y creo que junto con la cárcel el exilio es el lugar del mundo con más poetas por metro cuadrado, ¿no? Y gracias por eso, ¿no? Bueno, es emocionante escucharles, ¿no? Pues todas las cosas que han dicho tienen pedacitos que resuenan mucho en cosas que aprendemos en el camino, que yo he aprendido de ustedes, escuchándoles, acompañando ese trabajo, escribiendo, documentando, escuchando, tomando testimonios. Voy a resaltar algunas de las cosas que han dicho, porque me parece que los comentarios son más como la vuelta de cosas muy significativas que cada quien ha dicho, y obviamente uno no puede retomar todas las cosas, ¿no? Pero bueno, esto ya es una parte casi del informe de la comisión, ¿no? La comisión quiere hacemos nuestro informe, haremos nuestra plataforma transmedia en la que están, como en este libro, relatos, historias, vídeos, ¿no? Cosas que forman parte de esta experiencia colectiva que significa, que está significando también este trabajo del exilio. Carlos empezaba hablando antes, al principio, luego retomará otra vez, pues de los temas duros, ¿no? Del exilio, de la soledad, del olvido, del abandono, de esas palabras con peso, ¿no? Esa historia con peso que cada uno de ustedes ha sufrido, ha vivido. Y también hemos retomado muchas de las, ¿no? Camila hablaba de las huellas para el futuro, ¿no? Las huellas parece que es una cosa que mira hacia atrás y uno tiene que volver también sobre las huellas para ver parte del futuro que quiere. El exilio está hecho de eso, ¿no? Anabel decía ahora de esas dos mitades que se juntan un instante o un tiempo, ¿no? El tiempo que ha dado la oportunidad tal vez de ese trabajo de la comisión. Necesitamos esas huellas para el futuro, como ustedes han necesitado rescatar muchas de esas huellas para su propia identidad, ¿no? Frente a un desgarro que parece que niega lo vivido, que no da espacio para poder integrar eso vivido. Héctor, que les ha estado acompañando a ustedes en la edición, decía una cosa que me parece que es muy importante, ¿no? He tomado así entre mis notas, ¿no? Uno no sale ileso de este proceso, ¿no? Y creo que de eso se trata, ¿no? De que uno no salga ileso, porque cuando uno sale ileso es como si la cosa no le importa, ¿no? Como si el proceso de escucha fuera a grabar en uno de aquellos cassettes que se están poniendo de moda otra vez, ¿no? Y uno podría grabar ahí y sacarse después el cassette de la cabeza. Uno no se saca el cassette de la cabeza, ¿no? Afortunadamente uno no sale ileso porque llevarse parte de la herida es lo que le hace a uno entender de qué estamos hablando y también de que eso sea realmente constructivo, ¿no? Bueno, esta estructura del libro, ¿no? Que yo he conocido ahora también, ¿no? En estos 4 palabras que forman parte, yo diría, de una experiencia colectiva y no son sucesivas, ¿no? Las raíces, la horrible noche, la añoranza, la resistencia, pudieran parecer que es un camino seguido, ¿no? Pero hay también muchos vaivenes, ¿no? Que uno va y viene de esas experiencias, ¿no? Pero me parece que entre todas ayudan a tomar conciencia de lo vivido y también a integrar una experiencia, ¿no? El exilio tiene todas esas cosas que ustedes han dicho, ¿no? Tiene incluyendo eso que Betty señalaba también del insilio, ¿no? De la gente que quedó allá, ¿no? De lo que significa ese desgarro, que ahora tenemos hasta, a partir un poco de este trabajo de la comisión, hasta una sentencia que reconoce en el Consejo de Estado el impacto del insilio, ¿no? Cuando era una cosa invisible. Y creo que eso es parte también de este esfuerzo colectivo, ¿no? que hemos ido haciendo a partir de la reconstrucción de esta historia y de
de la posibilidad de recoger. Amparo hablaba de esas mariposas de la infancia, ¿no? De las cosas que forman parte de nuestra identidad, o Óscar hablaba de la casa que era acogedora, ¿no? Y bueno, a veces uno puede pensar que esas cosas son como cosas que miran hacia atrás, ¿no? Como hacia la nostalgia del pasado, ¿no? Y sin embargo creo que son partes de esta construcción de una identidad entre mundos, ¿no? El exilio es un viaje entre mundos, ¿no? Entre el aquí y el allá, ¿no? Que a veces en el aquí parece como que niega lo que se vivió, como si eso no existiera, de dónde vienes, ¿no? Qué has sido, qué has hecho, qué has vivido en tu infancia, qué te motiva, cuáles son tus valores, y tienes que... ¿no? Ustedes han dicho muchas veces, lo he escuchado de ustedes muchas veces en muchos países también, el exilio supone rehacerse, a veces no desde los pedazos, sino desde las cenizas, ¿no? Porque a veces no hay nada que haya quedado, ¿no? Nubia hablaba de que escribió lo que me salió del alma, ¿no? Bueno, qué cosa más importante, más bella, ¿no? Porque al final estas cosas son las que son determinantes para entendernos, y que este mandato, ¿no? del exilio viene con un mandato, parece como de Colombia, ¿no? Ya no perteneces aquí, no tienes que irte, vete, ¿no? Como si eso fuera también Anabel hablaba del exilio voluntario también, como si eso fuera una decisión a veces individual, ¿no? Como si no tuviera que ver con ese contexto social y político que te niega, que no te deja ser, ¿no? Bueno, también quiero traer aquí ese paisaje, es el país de lo soñado, ¿no? Que reivindicaba Mario, la nostalgia de la paleta de colores de Caño Cristal, ¿no? Que reivindicaba Sandra, ¿no? Un día voy a poder ir, ojalá, a Caño Cristales, ¿no? De esa normalidad impuesta de la que hablaba Luz Helena, del exilio, ¿no? Como si esto fuera la normalidad y no te puedes ni siquiera rechazar esa normalidad. No he conocido exiliados, compañeros, compañeras nuestros, de ustedes, que se negaron a aprender el idioma a veces durante años por rechazar esa normalidad impuesta, ¿no? Por querer, y el tiempo que se necesita para asimilar esa historia y ese desgarro, ¿no? Y las palabras de resignación, yo siempre digo que uno puede pensar cuándo empieza una comisión de la verdad, ¿no? La comisión de la verdad empieza el año 2018 por un mandato de acuerdo de paz, etcétera. Pero siempre creo que una comisión de la verdad empieza en realidad cuando las víctimas se negaron a olvidar, ¿no? Porque la violencia viene siempre, la violencia, la represión política viene siempre con el mandato del olvido. No hables, calla, no compartas, ¿no? No denuncies, ¿no? Siempre viene con ese mandato del olvido, y a pesar de que a veces, bueno, ahí Elizabeth reivindicaba a la gente que ha guardado silencio, ¿no? Que tiene nombre, ¿no? Que no son desconocidos, tiene nombre, ¿no? La gente que ha guardado silencio, el silencio también forma parte de esas formas de resistencia, cuando mantiene una distancia entre lo que sucede y lo que no quiere decir o lo que quiere guardar, ¿no? No un silencio que se adapta pasivamente a una realidad impuesta del terror, ¿no? Sino que mantiene una distancia con esa realidad que se trata de imponer, ¿no? Bueno, gracias a Camila por traer a las mujeres. Creo que las mujeres ancestras, y Colombia no hubiera resistido sin el papel de las mujeres, ¿no? Que han reconstruido las comunidades y que han sido a veces el centro de la reconstrucción de las familias en el exilio, ¿no? Cuando muchas veces, a veces los hombres han perdido los papeles, el rol, ¿no? Han tenido que poner en cuestión todos esos roles a veces tradicionales, se han puesto en cuestión, y el papel de las mujeres ha sido determinante en la reconstrucción de las vidas, ¿no? No solamente de ellas, ¿no? Reivindicando otro papel, ¿no? Sino también de sus propias familias, ¿no? Y los dibujos de Andrés, ¿no? Que siempre nos han acompañado en su expresión que nos ayuda a entender, ¿no? Como Apollinaire, ¿no? Que escribía estos poemas, ¿no? Estos dibujos escritos con poemas, ¿no? Nos han ayudado a tener otras formas de expresión, ¿no? Y bueno, gracias a Elma también, ¿no? Pues antes he podido leer del libro que ustedes han escrito, no he podido leer muchos pedacitos, pero he leído el poema, he leído el texto de Elma sobre el niño del calcetín rojo, ¿no? Y siempre he pensado que ese niño Danielito, ¿no? Que estaba ahí con él, reivindicaba
¿no? Reivindicaba el juego frente al olvido, ¿no? A él lo habían dejado ahí apartado, con este no va la cosa, ¿no? Y con él sí va la cosa, y él es el que tiene el calcetín, ¿no? Creo que este trabajo que ustedes han hecho, que es muy bello, de verdad, ¿no? Muy emocionante, es también Se fue. para esos Danielitos, ¿no? Que a veces los profetas del odio no tienen ningún respeto por el futuro de las nuevas generaciones en Colombia, y lo que ustedes han hecho y lo que estamos tratando de hacer tiene ese profundo significado, ¿no? Gracias, Anabel, por ese prólogo también, que junta los pedazos de estas vidas, ¿no? Aunque sea en un instante, ¿no? Eso es un ejercicio muy potente, ¿no? Muy fuerte, y les doy las gracias por este regalo, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Creo que hay una cosa muy interesante que vamos a hacer en este instante y es pues ver el libro. Un pequeño detalle. Creo que es lindo y esto es como la introducción a la entrega oficial que Carlos nos ayuda a hacer para todas y todos, no solamente los que estamos aquí en la sala de Zoom, sino también los que nos ven en Facebook en este momento y seguramente más adelante. Permítanme compartirles. ¿Lo ven? Sí. Sí, bello. Sí. Entonces, como pueden ver, aquí están las ilustraciones muy bellas de Camila. Camila, Gracias, Camila. Hermoso. Sí, perdón, lo voy a pasar, ¿no? Es como... Es la prueba, es la... Sí. Este es nuestro título, Exilio y Memoria, que además es interesante contar porque hace parte de un ejercicio que Sandra nos ayudó a llevar, básicamente pusimos encuesta y hicimos un trabajo democrático de elección. Encuestas, fueron varias. Con varios rounds. Los que quieran decir o opinar algo, que recuerden algo, por supuesto. Yo creo que Carlos ha dicho una cosa muy interesante y es esto de que los capítulos, si bien son un camino, no necesariamente son un camino de 1, 2, 3, 4 horizontal, sino que justamente podemos ir y regresar, ir y volver en ellos. Entonces aquí está Raíces. Aquí nos habla La horrible noche y quiero ir a mostrarles la ilustración que tenemos aquí. Espero que pueda hacerlo tan rápido para regresar, que no creo. Pero miren ustedes, tenemos este también de Camila. Creo que olvidé mostrar el del... Una historia de exilio. Como ustedes saben, también tenemos otras expresiones artísticas dentro del libro que nos acompañan en cada uno de los capítulos. Y esta es, digamos, una apuesta diferente. Es una apuesta por integrar no solamente el trabajo escrito, que era preponderantemente la idea principal, por supuesto, del libro, pero también integrando otra clase de herramientas que nos permitieran mostrar el trabajo de la comunidad exiliada. Entonces aquí tenemos también videos muy bonitos, canciones, está muy recomendado para revisar. Me gusta mucho. Ya espero poder llegar más rápidamente, pero creo que no. Si Héctor me da un tip para regresar más rápido, si no, pues sigo. En la parte de arriba, cuando vas arriba, sale un cuadrito, que sale acá unos punticos en el lado, en el otro lado, en el otro lado, en la otra orilla al lado. Sí, eso ahí, sí. Ahí. Yes. Y abajo te dan unas para que corras. Claro, miren ustedes, voy a regresar al inicio para que quede más fácil hacerlo desde el índice. Y en el capítulo 3 quiero mostrarles las ilustraciones, por lo menos. ¿Ese ya lo vimos? Y ahora ya me perdí. Sí. No, aquí está Añoranzas, que también tiene
una preciosa ilustración de, ya permítanme regresar. Tenemos un video de nuestra colega, ay, perdón, esa no era la idea. Y permítanme ir al capítulo 4, que contiene, no lo estoy haciendo bien, ¿sí o no? como que me quedó, ya casi regreso. Ah, llegó Elma. Resistencia. Resistencia. También con una de las ilustraciones de Camila. Ustedes van a poder ver al final, si es que yo alcanzo a regresar más rápidamente, esta parte que es la que les contaba, que integra otras expresiones artísticas y que también es aquí en otras expresiones de exilio y memoria. Y pueden ver los dibujos, ya los voy a mostrar, pero quiero contarles que hay. Los dibujos de Andrés. Tenemos la galería virtual, que también es un trabajo muy lindo del grupo de familiares de desaparecidos. Y otras, aquí está nuestro talleres aquí hay un ensayo, que es el ensayo, también ya lo vamos a mirar en un segundo. Vamos a ver también que aquí tenemos una pequeña reseña de lo que estábamos lanzando hoy sobre el taller de Conflict Textiles, del lenguaje textil para la expresión de la memoria, y canciones, que vamos a poner una de ellas al final para cerrar este evento. Pero les quiero mostrar, no sé, antes ir a los dibujos. Ay, perdón, ahí pasé muy rápido, no dejé ver. Acá tenemos uno de los primeros dibujos de Andrés. Si quieres decir algo, por favor, bienvenido. Hola. Hola. Sí, ahí tenemos, es un dibujo escrito, figura humana universal, es decir, que una hoja abierta a todos, incluso línea, o sea que entre más mires, observan personas ahí abrazándose, encontrándose, es como una apuesta universal de la condición humana. Muchas gracias. Tenemos más dibujos de Andrés. Ay. Los poemas. Perdón, sí, los poemas. Y nos explicas un poco ahí el contenido de los dibujos. Sí, los dibujos pues son pues esa expresión incluso en la década de los 80 cuando salía al exilio, que les quitaron las tierras a mi abuelo en la región de Urabá y no pude entrar a la universidad, me tocó de ir a buscar trabajo a Venezuela, donde era por ejemplo como la Suiza o la Europa de América Latina, y de repente me confronté a una situación muy difícil, que allí ya conocí también a la gente que venía de otros países de América Latina, igualmente como mi mismo caso, es de ahí donde nacen los dibujos y el nombre Campagrio de los dibujos, que significa campesino, agricultor y obrero latinoamericanos andantes. Muchas gracias. En esta parte tenemos lo que Betty nos contaba. Este es un ensayo un poco más largo sobre el incendio. Ella nos leyó un apartado de esto y que Carlos resaltaba también en su intervención. Allí lo pueden encontrar para tener tiempo un poco más de leer y explorar sobre el tema, que creo que Betty ha hecho eso una muy importante contribución. Si me permites, Lina,
quiero recomendarles a todos y a la gente que esté viendo en Facebook, escuchándome en Facebook, muy especialmente este ensayo, porque el exilio y la discusión y el análisis y la descripción del exilio y de sus implicaciones no queda completa si no se habla del incilio, porque nosotros siempre hablamos de cuando nos vinimos y de lo que padecemos en el exilio, pero no hablamos de los que se quedan padeciendo, quedándose. Muchas gracias, Carlos. En esta parte es la reseña, donde pueden encontrar un poco las fotos de lo que se hizo. Y también unas palabras que escribió Roberta para nosotros y nosotras en este libro, más a manera de recopilación. Después vienen las canciones. En los últimos minutos, no sé si podemos reproducirlo desde aquí. Aquí tenemos esta canción de Familiares de Europa y Abya Yala de Desaparecidos de Colombia. Esto es muy lindo también del coro latinoamericano en Londres. También tenemos, esto también es muy, muy lindo porque también son las nuevas generaciones, ¿no? Cantando estos temas. Y esta es la canción con la que queremos terminar el día de hoy. ¿La puedo reproducir desde ahí? ¿Qué me dicen Sandra y Héctor? ¿Sí? Muy bien. ¿Listo? Ya. Sí, sí, sí. ¿Se ve? Ahí. Ha llegado el momento de contar mi viaje hasta un destino distante de tierras extrañas, ideas incontables. Es el despojo de tu tiempo, tu cielo y tu aire. Me ha enseñado a amar de lejos, tu risa sediada por el disparate. Y las fronteras fueron franqueadas, cruzando selvas, nubes y agua. Abandonarte y en otro aliento poder vivir. Una sentencia cruel para quienes son separados de mi presencia, los que han quedado con el vacío de mi vivir. Reconóceme, soy la Colombia exiliada que dejó atrás tu fatiga de guerra y de vida herida. Reconóceme, soy la voz de la expulsión, esta es mi verdad contada desde las bocas borradas. Este es mi canto sincero por volver aquí mi casa. Medio millón de sueños es mi equipaje, protegido en desconfianza, seguro mi acento sin evidenciarme. Ausente estoy de nacimientos y de funerales, familias, amigos e ideas, un recordatorio de que allí soy nadie. Puse mi cuerpo en todo el planeta, cerrando heridas, buscando el alma, la fe que desde cenizas mustias podía volver a empezar. Hoy desde lejos traigo verdades para una tierra sanada y nueva, y que te entrego como sentido prenda de paz. Reconóceme, soy la Colombia exiliada que dejó atrás tu fatiga de guerra.
verdad contada desde las bocas borradas. Este es mi canto sincero por volver a ti mi casa. Somos hijos del exilio que tuvimos que salir. Nuestros padres se marcharon para poder sobrevivir. Esa guerra tan violenta y la paz que nos acerca. Y si llega no la dañan y la quieren terminar. Reconózcanos, gritamos miles de exiliados. Contemos la verdad para volver a ser hermanos y sanar el sufrimiento que ha existido tantos años. Reconóceme, yo también soy colombiano y aunque esté en otro país sigo siendo tu paisano. Reconóceme, soy la Colombia exiliada que dejó atrás tu fatiga de guerra y de vida herida. Reconóceme, soy la voz de la expulsión. Esta es mi verdad contada desde las bocas borradas. Este es mi canto sincero por volver a ti mi casa. Esta es mi verdad contada desde las bocas borradas. Este es mi canto sincero por volver a ti mi casa. Bueno, muchas gracias entonces también por para nuestros cantantes. Anabel, nos dice que quieres leer una parte. Tenemos Te escucha. unos segundos para que cerremos, antes de que cerremos. Claro que sí. No se te escucha, Anabel. Perdón. Anabel, el sonido. Anabel, el micrófono. Ya, listo. Este es un poema que se llama Separación, del poeta kurdo Sherko Bekas. Si desde el interior de mis poemas arrancaras las flores de las 4 estaciones, una de mis estaciones moriría. Si excluyeras el amor, 2 de mis estaciones morirían. Si excluyeras el pan, 3 de mis estaciones morirían. Y si te llevaras la libertad, las estaciones todas y yo nos moriríamos. Muchas gracias. Me encanta este poema. Con este empecé el prólogo que le resumí ahora. Muchas gracias, Anabel. Muy lindo para cerrar. Ahora vamos a Lina, hacer la entrega, que es simbólica y virtual, como todo lo nuestro. Aquí, estiren las manos. Estiren la manito, sí. Carlos, por favor. Es tu turno virtual de la entrega. Bueno, ahí les hago entrega de este trabajo que en realidad viene de ustedes y vuelve a ustedes, que viene de ustedes y va para Colombia, ¿no? Y les doy las gracias en mi nombre y en nombre de la Comisión de la Verdad por este trabajo tan bello. Y les pongo aquí en el chat. Por favor, el link, por favor. El link. Ahí está. Entonces, por favor, todas y todos lo ven allí en el... vamos a ponerlo también en Facebook. Lina, bueno, explicar cómo obtenerlo, porque ahí van a la página de la Comisión de la Verdad, donde están todos los eventos, entonces explicas cómo. Gracias, Sandra. Sí, por el recorderis. Yo lo doy por sentado, pero por supuesto que no. Entonces, para todo el resto de nuestro público, tenemos una página en la que hemos ido recolectando las experiencias del trabajo de la Comisión de la Verdad en el Reino Unido e Irlanda, y justamente es allí donde hemos puesto el libro para que también puedan echarle una mirada. Todavía está en proceso. Por favor, todo lo que quieran mandarnos, que llamarnos la atención sobre lo que deberíamos y lo que nos haga falta, porque hay muchas cosas. Van a encontrar que tenemos todos los eventos, todos los libros, todas las, no sé, todo el trabajo que se ha hecho desde muchas expresiones artísticas y desde muchas otras formas. Entonces es muy interesante. Aquí, entonces en el Zoom y también en el Facebook pueden encontrar el link a esta página de la Comisión de la Verdad en Reino Unido e Irlanda, y allí al final encuentran el libro. Creo que al inicio hay un título que dice ebook, ¿cierto? O libro digital.
así lo bajé yo, así me abrió a mí, espero que sea igual para todas y todos y no me esté inventando, pero yo lo bajé de la siguiente manera y es justamente usando el link, encontré el libro digital y de ahí lo pude descargar. Espero que sea así de fácil para todo el mundo. Lina, si me permites un rápido reconocimiento, un reconocimiento especial al trabajo de todos ustedes, pero de manera especial a ese trabajo de Peter, ese trabajo incansable que desarrolla aquí en el Reino Unido, tratando de visibilizar todo esto que se ha invisibilizado en el país y a nivel internacional. A Sandra, una trabajadora incansable también, a Lina, a todos ustedes, y a Carlos, obviamente, por su tiempo, y también por su entrega y su dedicación a ese proceso de paz, a ese proceso de volver a tener la armonía, la convivencia y la alegría que mereceríamos tener como sociedad y como país. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Carlos. Y gracias a todos. Gracias, Lina. Gracias también a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Peter. Gracias, Lina. Gracias a todo el equipo. Gracias por ser tan inclusivos. Incluirnos a todas quienes también estamos más allá del Reino Unido y que nos reconoces también, Peter. Gracias por ese trabajo y ese reconocimiento de toda la vida con nosotras, con las mujeres, allá en el Magdalena Medio y aquí por fuera. Y también a Carlos, hace un rato decíamos que uno no sale impune de esto y hoy no salgo impune de esto, estoy aquí con el corazón abierto y bueno, mi cariño profundo, mi infinita gratitud a todas y a todos, Lina, Carlos, Sandra, Peter, besos, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, todas. Gracias. Muchísimas gracias, chao. Camila, gracias por esos dibujos tan bellos. Y Héctor, por la diagramación y la paciencia. Sí, Anabel, la pericia. tú maravillosa, Anabel de siempre. Gracias a todos, gracias Anabel. Gracias. Chao. Gracias, Anabel. ¿Quién me llama? Gracias, Anabel, por esa poesía. Bueno. Gracias también a todos los que no pudieron entrar, pero que están de una u otra manera haciendo contribuciones y sobre todo pues a nuestro pueblo que ha luchado también tanto, ¿no? Gracias Sí, a por Vanessa conseguir la paz. A Vanessa Rodríguez, que nos ha estado escuchando todo el tiempo también, que nos deja ver. Incluso esos innombrables, ¿no? Esos innombrables que ya no están porque por razones de vida y de salud quizás ya no están en este mundo, también a ellos el reconocimiento y gracias también a los que han querido permanecer en silencio, también a ellos. Gracias, Anabel, por tu ayuda. Con respecto Sandrita, aquí te echamos de menos desde Irlanda. Tan bella, yo también las echo de menos. Allá quería estar, pero bueno, aquí estoy. Ok, hasta la próxima. Hasta el próximo libro. Chao. Hasta el próximo libro, sí. Comenten el libro, por favor. Adiós. Chao. A todas y a todos. Os traigo algún whiskycito para que tomemos, porque no Uy, qué bueno sería. La próxima vez. La próxima. Bueno, ya salimos de Facebook. Sí. Ahí vamos saliendo. Carlos, toca apagar el streaming o Antonio, ¿no? No hemos salido. Sí, Carlos, te toca a ti apagarlo. Y el récord también. ¿Y eso solamente saliendo se apaga o...? Ya apagué eso. Yo no sé si puedo apagar el streaming. Espera, yo te digo si sigues ahí. O si no, seguimos viendo a Carlos 24 horas. Ya lo voy a No, ahí seguimos en streaming. Carlos, te toca salir, salte. A ver si... Me toca salirme y todo. Sacas a todos. Y se jodió esta vaina. Chao. Los queremos. Ahí se les quiere. Se les quiere. Chao. Se fue y no se acabó. No, aquí seguimos en streaming. Adiós. Antonio, ¿te toca a ti?
Peter puede apagar el streaming desde la cuenta de Facebook y ahora cerramos. Sí, es cuestión de buscar cómo.